literal, en este llamado país de primer mundo, Rusia, potencia mundial, el baño en ese pueblo era una vulgar letrina, sin importar las calamidades que estén padeciendo. Después de un derrumbe, ellos mismos anteponiéndose y eso se prendió en llamas en cuestión de segundos y se carbonizaron prácticamente todos de manera terrible. Le medimos el aceite a las gasolineras. Se dispone a recuperar las motos robadas. ¿Qué pasaría si no estuviéramos aquí con guardias? ¿Qué es lo que más la ha sorprendido el ser mamá? ¿Dónde trabaja usted? Juan Diego Alvira, Noticias, el periodista es usted. El periodismo me ha permitido conocer miles de personas, viajar además por el mundo y no más ayer estaba en un municipio bellísimo en el norte del Tolima, viendo y conociendo los frailejones, el Nevado del Ruiz y un paisaje inolvidable. Pero por eso quiero contarles de mi pasado como periodista, desde El Espectador. En El Espectador 20 años y empecé a recorrer el mundo. Me tocó cubrir tecnología que no la detestaba, pero pude viajar a Nueva York, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Argentina. Solo en ese puesto, imagínense ustedes. Además, estuve en Broadway viendo a Aida. Valía $300 la boleta en esa época. Solamente empezando. En City TV poco viajé fuera de Bogotá, pero me conocí y viajé a todos los rincones de la capital del país. No hay un solo barrio de esta ciudad que yo no me conozca, gracias a mi paso por el canal local. En Caracol, bueno, allí se amplió la cosa. Viajé a los Estados Unidos, viajé a Rusia, espectacular. Conocí, bueno, desde Moscú hasta Saransk, hasta San Petersburgo. Bueno, no, San Petersburgo ya después la conocí yo cuando empecé a viajar de vacaciones. Pero también, bueno, viajé a muchas otras partes del mundo a hacer unas coberturas durísimas de noticias que realmente golpearon mucho a diferentes comunidades en Antioquia, en el Caribe, en otras partes como Mocoa. Fue una experiencia realmente de contacto con la gente, de sentir lo que padecen, de expresarlo. Y ahora en Sin Carreta, pues ha sido también otra vivencia. Sin duda, viajar es de descubrir el mundo, es abrir la mente, es absorber conocimiento, cultura, muy enriquecedor. Pero tal vez lo más emocionante y enriquecedor de todas esas experiencias es tener contacto con la gente, conocerla, palparla, pero también identificar sus problemáticas. Cuando, por ejemplo, me tocó cubrir la nota de Salgar, Antioquia. Buenas tardes, Mabel, para usted, para todos los televidentes. Esa es la clave. Ayuda, eso es lo que necesitan estas personas. Crónica de una muerte anunciada, esa famosa novela de nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez. Un derrumbe, 100 personas muertas, otras tantas desaparecidas. Y fue supremamente inspirador en medio de la desgracia cómo ver a muchas personas con ese talante paisa echados para adelante sin doblar la rodilla, pese a las dificultades en el hombro. La verdad es que la solidaridad se ha visto aquí, en esta zona del suroeste del departamento de Antioquia. Salgar es un municipio, para que ustedes lo tengan presente, de 17.000 personas aproximadamente. Y salían a sacar el lodo de sus casas, a
limpiar todo y estaban a las pocas horas de esa tragedia tratando de retomar sus vidas y colaborando con otros y vendiendo y moviéndose. Lo mismo me pasó cuando estuve en un derrumbe en Manizales, algo parecido. Los manizaleños también, qué camelladores y trabajadores, sin importar las calamidades que estén padeciendo. Después de un derrumbe, ellos mismos anteponiéndose y supremamente agradecidos, cosa que a uno le da muchas lecciones también de vida. En Mocoa, en Putumayo, la gente muy solidaria. Fue una de las más durísimas coberturas. Se vino una avalancha, se llevó un resto de casas de unos barrios que dejaron también a su paso cualquier estela de muerte, de tragedia, de angustia. Y estar allí reportando, informando, fue la posibilidad de conocer sus necesidades, tratar de ayudar a las personas, que se les atendieran a unos que estaban más mal que otros y las autoridades pusieran rápidamente atención y los ayudaran, les dieran sus refrigerios, sus cobijas, su apoyo. Bueno, todo eso ha sido realmente muy bello en mi carrera como periodista y también como persona, como ser humano, viendo el drama de otros y tratando de familiarizarse un poco y solidarizarse con ellos, es una gran lección. Hubo otra que me llamó mucho la atención y fue en Fundación Magdalena. Me llamó mucho la atención porque tiene que ver con niños. Y las noticias con niños a mí me destrozan el alma. Se quemaron dentro de un camión. Y sobre todo que a veces, por eso a mí siempre me ha encantado como reportero y periodista, pese a estar de presentador, estar en la calle, porque cuando uno solo presenta, de verdad que uno tiene muy poco criterio y olfato para entender y conectar con la sensibilidad de la gente. Y resulta que estando allí en Salgar, pude descubrir esta historia. Los niños murieron en una humilde buseta porque el conductor fue a tanquear y, tal vez sin mala intención, pero en un error terrible, sin bajar a los niños, le puso la gasolina, el motor está dentro del carro, en esos vehículos, y se lo puso encendido y con los niños adentro, y el profesor, un monitor, un supervisor. Entonces se prendió en llamas en cuestión de segundos y se carbonizaron prácticamente todos de manera terrible. Obviamente, a veces pues, entra el juzgamiento, el enjuiciamiento que hacemos a veces ligeramente en algunos medios y estando allí descubrí que el supervisor y el pastor, imagínense, eran niños de una iglesia cristiana supremamente pobre, que no tenían ni siquiera a veces las 2 o 3 comidas del día. Y ese pastor que tanto acribillaron y cuestionaron fue el que les consiguió un día una fusetica con monedas para poder llevar a los niños a una actividad recreativa un domingo. Y a él lo fusilaron de forma infame y canalla, porque de verdad que ese señor lo que quiso fue darles diversión y entretenimiento a estos pequeños que pocas veces había podido salir de su humilde barrio, de calles despavimentadas. Y contar esa otra parte que a lo mejor otros no contaron, por no estar allí, me produjo una inmensa satisfacción. Pero bueno, en San Andrés también, en Providencia, luego del huracán Iota, mostrar toda esa dimensión de tragedia fue otra de esas grandes experiencias periodísticas, aleccionadoras, impresionantes. Por supuesto, hay muchas más que uno de pronto
no recuerda en este momento, pero es lo bonito del periodismo. Pero también con el periodismo he podido vivir historias fantásticas, inspiradoras. Por la sección, por ejemplo, en Caracol del Periodista Soy Yo, logré hacer algo que yo no sé si se ha hecho, pero yo me siento profundamente orgulloso de eso. Llevar a una ministra de Educación a un caserío para que le respondiera a unos niños que estaban reclamando una educación digna porque estaban tomando clases en la tienda de la finca, hacinados en condiciones inadecuadas, calurosísimas, bueno, una cosa bárbara. Y haciendo sus necesidades en un baño que era prácticamente un cubo de bolsas de basura negra. Una cosa realmente surrealista en un país. La llevé a esa vereda. Ella llegó en helicóptero, a mí me tocó llegar en carro. Nos pinchamos. No, eso fue una cosa también con su suspenso de Hitchcock. Llegamos y casi no llegan. Bueno, eso fue una cosa. La ministra finalmente logró aterrizar y se les construyó una escuela, y no solamente para esos niños de ahí, sino una mega escuela que acogió a otros pequeños de esa y como 3 o 4 veredas más, y por eso se hizo esa megaestructura, además con salas de informática, una cosa brutalmente espectacular. Eso fue muy satisfactorio. Y bueno, otra serie de viajes que hice naturalmente cubriendo el Mundial, en Moscú, en Rusia, siguiendo a la selección Colombia, pese a que fue eliminada muy rápidamente por Inglaterra. Eso fue ya en los octavos de final. Pero estando allí, bueno, miren que hay cosas que ocurren y que a uno lo sorprenden extrañamente. Y es que Moscú, pues hacer un país de origen en los últimos años socialista, comunista, pues realmente maneja dos caras. En Moscú está muy permeado por Occidente y sobre todo por los Estados Unidos. Pero cuando uno cogía carretera, 5 o 6 horas, había carreteras despavimentadas. Así que no tenían cemento algunas de ellas. Obvio, había alternativas. Pero, miren, llegué a una estación de gasolina. Y esto no es carreta. Llegué a una estación de gasolina, fuimos a tanquear, fui al baño y literal, en este llamado país de primer mundo, Rusia, potencia mundial, el baño en ese pueblo era una vulgar letrina asquerosa, entablada. Un viaje a los 50, 60 o más atrás. Y eso fue en el 2018, en el Mundial. Mosquitos, letrina, era una letrina, pero así, no letrina como existe en China, que cuando menos, pues son letrinas adaptadas y adecuadas en el piso. No, esto era una letrina, un hoyo, con cemento y tal, una cosa bárbara. En Rusia, eso no dejó de producirme a mí como sentimientos y sensaciones encontradas, porque decía yo, óigame, aquí Vladimir Putin, ¿no? Careándose con los más poderosos del mundo y ostentando, ¿no? Todo ese poder y dinero y tal. Y tiene a muchos de sus habitantes pues en condiciones todavía como si estuvieran viviendo en Cuba o cosas así por ese estilo. Bueno, son tantas historias que podría aquí durar muchísimo rato hablándoles, pero bueno, viajando por Colombia, ¿no? También yendo a conocer, ahora por ejemplo en Cicarreta, municipios lindísimos, focos de turismo impresionante, inexplorados, donde hay gente emprendedora que levanta unos proyectos hoteleros con creatividad, apostándole al ecoturismo. Y no, hay, bueno, por ejemplo, como en Murillo, en Cerrito Valle del Cauca, en el Meta. No, de verdad que se lleva uno unas también
grandes experiencias de lo pujante que es la gente, el colombiano, y empieza uno a admirar mucho más su tierra, sobre todo su raza, su empuje, su temple del colombiano, que es realmente de admirar pese a las cosas malas que ya todos estamos cansados de contar. El periodismo a mí me ha permitido no solamente ganarme la vida, sino adicionalmente unas inmensas clases de vida, de lo que es el drama de otros, ponerse en sus zapatos, entenderlos, escucharlos, en la medida de las posibilidades, tenderles una mano, ayudarlos a superar sus dificultades, sus adversidades y sobre todo conectar con la gente. Creo que es por eso que al periodismo yo debo decirle que casi que se lo debo todo.